Diego Martínez irrumpió en el salón de gala del Hotel Villamagna de Madrid, vistiendo su uniforme de conserje, con guantes de goma aún en las manos, mientras 200 invitados en smoking y vestidos de noche se giraban conmocionados. La CEO multimillonaria Carmen Vázquez estaba a punto de probar un elegante postre rojo cuando Diego le gritó con voz desesperada: «¡No comas ese postre!». La mujer se detuvo en seco, la cucharilla a medio camino hacia su boca, mientras los guardaespaldas se acercaban amenazantes para detener al intruso. Diego continuó gritando que era de fresa y que ella moriría por alergia. Carmen quedó petrificada. Nadie en el mundo sabía de su alergia mortal a las fresas, un secreto escondido durante 30 años. ¿Cómo sabía ese conserje un detalle tan íntimo? Lo que nadie sabía era que Diego ocultaba un secreto devastador. 5 años antes había perdido a su esposa e hija en un accidente de tráfico mientras corría al hospital para salvar a Carmen de una reacción alérgica. Él era el médico que la había tratado de niña y ahora trabajaba como conserje para expiar una culpa que lo estaba destruyendo por dentro. 5 años antes, el doctor Diego Martínez era uno de los cardiólogos más respetados de España, con una clínica privada en el centro de Madrid y una reputación internacional construida sobre 30 años de éxitos médicos. Había salvado miles de vidas, operado a nobles y ministros, escrito libros de medicina estudiados en universidades de todo el mundo. Pero sobre todo, tenía una familia que amaba más que la vida misma. Su esposa Pilar, pediatra del Hospital Niño Jesús, y la pequeña Lucía, de 8 años. Todo cambió un domingo de marzo de 2019, cuando recibió una llamada de emergencia mientras estaba en el retiro con su familia. Carmen Vázquez, entonces de 32 años y ya CEO de Vázquez Industries, había sufrido una grave reacción alérgica durante un almuerzo de negocios. Los médicos del Hospital La Paz estaban en dificultades. La mujer estaba en shock anafiláctico y su condición empeoraba rápidamente. Diego conocía a Carmen desde que era niña. Había sido el médico de familia de los Vázquez durante años y recordaba perfectamente su alergia mortal a las fresas, diagnosticada cuando ella tenía solo 5 años después de una reacción que casi mata a la pequeña. Era información que Carmen había elegido mantener en secreto al crecer, considerándola una debilidad inaceptable para una futura líder empresarial. Ese domingo, Diego besó a Pilar y Lucía prometiendo volver pronto para cenar, como había hecho miles de veces en su carrera médica. Pilar sonrió comprensiva, acostumbrada a sus compromisos, y le susurró que fuera a salvar otra vida. No sabían que sería la última vez que se verían con vida. Diego llegó al hospital y salvó a Carmen con un procedimiento de emergencia que requirió 4 horas de intervención delicadísima. La mujer sobrevivió gracias a su competencia y al conocimiento de su historial médico. Pero mientras él operaba para salvar una vida, su familia estaba muriendo en un accidente de tráfico en la A6. Un camión había impactado contra su coche mientras regresaban a casa, esperándolo para cenar. La noticia llegó mientras Diego se lavaba las manos después de la operación exitosa. Pilar y Lucía habían muerto en el acto. El mundo se le vino abajo en un instante. El doctor que había pasado la vida salvando a otros no había logrado proteger a las personas que más amaba. Si no hubiera corrido a salvar a Carmen, habría estado con ellas. Si hubiera elegido la familia en lugar del deber, Pilar y Lucía seguirían vivas. En los meses siguientes, Diego se desintegró completamente. Comenzó a beber para borrar el dolor. Luego dejó de operar. Después cerró la clínica. Los colegas intentaron ayudarlo, pero él se había construido una prisión de culpa de la que no lograba escapar. Perdió la casa, los ahorros, la reputación. Todo el dinero se fue en alcohol y en intentos desesperados por olvidar. 2 años después del accidente, el excirujano famoso dormía bajo los puentes del Manzanares, rebuscaba en contenedores, hablaba solo repitiendo obsesivamente los nombres de Pilar y Lucía. Se había convertido en uno de esos invisibles que la sociedad ignora, un fantasma que vagaba por Madrid sin rumbo ni esperanza. Fue un asistente social de Cáritas quien le ofreció el primer trabajo estable en 3 años, conserje nocturno en oficinas y hoteles de lujo. El salario era mínimo, pero incluía un pequeño apartamento en un sótano de Lavapiés. Diego aceptó no para reconstruir su vida,
sino porque necesitaba un lugar donde seguir muriendo lentamente, cargando el peso de la culpa como una cruz que se había elegido. Diego trabajaba en el Hotel Villamagna desde hacía 3 años, comenzando el turno a las 10 de la noche y terminando a las 6 de la mañana. Conocía cada rincón de ese hotel de lujo mejor que nadie, cada suite, cada salón, cada escondite donde los ricos y poderosos creían estar a salvo de ojos indiscretos. Se había convertido en parte del mobiliario, tan invisible que las personas hablaban libremente frente a él de secretos que podrían derribar gobiernos. El trabajo de limpieza se había convertido en su penitencia diaria. Cada noche limpiaba los lugares donde una vez había sido huésped de honor, recogiendo los desechos de los mismos ambientes donde había cenado con ministros y embajadores. Veía el mundo de la alta sociedad desde dentro, pero como un fantasma que nadie notaba jamás. Durante 5 años había trabajado en silencio, cargando el peso de la culpa sin hablar nunca con nadie de su pasado. La noche que lo cambió todo, Diego estaba limpiando los baños de la planta noble cuando escuchó una conversación que le aceleró el corazón. Carmen Vázquez estaba al teléfono con su asistente, organizando el menú para la cena de gala de la noche siguiente. El evento celebraría la fusión de su empresa con un gigante estadounidense, un acuerdo de 3.000 millones de euros. Diego reconoció inmediatamente esa voz. Era la misma niña que había tratado 30 años antes, la misma mujer que había salvado el día que perdió todo. Durante 5 años había evitado cualquier contacto con el mundo de la medicina, pero escuchar esa voz hizo emerger recuerdos enterrados. Carmen estaba discutiendo animadamente con el chef del hotel sobre los postres a servir. Quería algo espectacular para impresionar a los inversores estadounidenses. El chef sugirió una mousse de fresa con decoraciones elaboradas, el plato estrella de su cocina. Carmen aceptó entusiasmada, sin pensar en el peligro mortal que esa elección representaba. Diego dejó caer el trapo. Sabía que debía hacer algo, pero ¿cómo? Era solo un conserje, un fantasma que nadie escuchaba. Si intentara acercarse a Carmen, la seguridad lo detendría. Y aunque lograra hablarle, ¿por qué debería creerle? Pasó la noche atormentándose, caminando de un lado a otro en su miserable apartamento. La llama del médico que había sido se reencendió con fuerza, quemando años de autocompasión y alcohol. Por primera vez en 5 años, Diego se sintió nuevamente responsable de la vida de alguien. No podía permitir que Carmen muriera por ignorancia, no cuando poseía la información que podía salvarla. Al día siguiente, intentó todos los canales oficiales. Llamó a la oficina de Carmen, pero el asistente colgó pensando que era una broma. Trató de detener a su chofer, pero los guardaespaldas lo apartaron sin escucharlo. Escribió una carta detallada, pero la seguridad la tiró sin leerla. Mientras se acercaba la hora de la cena, Diego entendió que solo le quedaba una opción: irrumpir en la cena y gritar la verdad frente a todos, arriesgando el arresto, la humillación, quizás algo peor. Pero no podía permitir que volviera a suceder. No podía perder otra vida por su inacción. A las 8 de la noche, se escondió en un cuarto de almacén adyacente al salón. El corazón le latía como no había ocurrido en años. Ya no era el despojo que había vagado por Madrid. Era nuevamente un médico con una misión que cumplir. A través de la puerta entreabierta, observaba a Carmen recibir a los invitados, convertida en una mujer segura de sí misma, lo opuesto a la niña frágil que había tratado. Pero Diego aún veía a la pequeña de 5 años que casi murió en sus brazos por una fresa. Diego irrumpió en el salón de gala justo cuando Carmen estaba a punto de probar la primera cucharada de la mousse de fresa. El salón del Hotel Villamagna, iluminado por lámparas de cristal y decorado con arreglos florales carísimos, se transformó instantáneamente en un teatro de shock y confusión. Carmen se detuvo con la cucharilla a medio camino hacia sus labios, los ojos abiertos por la sorpresa. Los invitados, industriales, políticos, diplomáticos internacionales, se giraron hacia el intruso con expresiones que variaban desde la curiosidad hasta la indignación. Los guardaespaldas reaccionaron inmediatamente, moviéndose hacia Diego con la eficiencia de profesionales acostumbrados a manejar amenazas. Pero Diego no se intimidó. Había vivido 5 años en el infierno de la culpa. Había tocado fondo de la existencia humana. Había mirado a la muerte a los ojos tantas veces que ya no la temía.
Con voz que llevaba toda la desesperación acumulada, gritó nuevamente que Carmen era alérgica a las fresas y que ese postre la mataría en 10 minutos. El salón se sumió en un silencio irreal. Carmen permaneció paralizada, mientras en su mente se agolpaban 1000 pensamientos contradictorios. ¿Cómo sabía ese hombre de su alergia? Era información compartida solo con la familia y el médico de confianza de la infancia. Ninguno de los presentes, ni siquiera sus colaboradores más cercanos, conocía ese secreto. Los guardaespaldas alcanzaron a Diego y lo inmovilizaron, pero él siguió hablando mientras lo arrastraban hacia la salida. Se identificó como el doctor Diego Martínez. Explicó haber tratado su alergia cuando tenía 5 años. Recordó el episodio del cumpleaños de la prima que casi la mata por una fresa. Luego reveló la conexión devastadora. El 15 de marzo de 2019, Hospital La Paz. La operación que la había salvado mientras su esposa Pilar y su hija Lucía morían en un accidente de tráfico. Las palabras golpearon a Carmen como una bofetada. Recordaba perfectamente ese día. Casi había muerto por una salsa que contenía extracto de fresa. Un médico brillante la había salvado con una intervención de emergencia que otros juzgaron imposible, pero nunca había sabido el nombre del doctor que le había dado una segunda vida. Carmen hizo un gesto a los guardaespaldas, que soltaron a Diego inmediatamente. El salón estaba en caos total, pero ella solo tenía ojos para ese hombre que afirmaba ser el fantasma de su pasado. Se acercó lentamente, estudiando el rostro devastado por los años. Bajo la barba descuidada y las arrugas prematuras, comenzaba a reconocer los rasgos del hombre que había conocido de niña. Diego la miraba con una expresión que mezclaba dolor, esperanza y cansancio infinito. Durante 5 años había cargado el peso de haberla salvado perdiendo a su familia. Ahora, por segunda vez en su vida, estaba arriesgando todo para protegerla de un peligro que ella misma no veía. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Carmen puso lentamente la cucharilla en el plato, alejándose de la mousse que podría haberla matado. Luego, con voz que traicionaba una emoción raramente mostrada, pronunció las palabras que cambiarían el destino de ambos. Reconoció que él acababa de salvarle la vida por segunda vez, y esta vez quería saber toda la historia que los unía. Carmen hizo desalojar inmediatamente el salón, posponiendo la cena de gala y dejando a 200 invitados VIP con más preguntas que respuestas. En los apartamentos privados del hotel, se encontró cara a cara con el hombre que afirmaba ser el doctor Diego Martínez, el médico que había marcado su infancia y que ahora aparecía vestido de conserje. Diego, sentado en un sillón de terciopelo que contrastaba con su uniforme arrugado, contó su historia con voz ronca de quien había llorado demasiado y bebido aún más. Describió la llamada de emergencia de 5 años atrás, la carrera al hospital, la operación que había salvado a Carmen mientras su familia moría en el asfalto de la A6. Cada palabra era un cuchillo que se clavaba en el pecho de ambos. Carmen escuchaba en silencio, las lágrimas surcando su rostro, arruinando un maquillaje que había costado más que su sueldo mensual. El peso de la culpa se transfirió de los hombros de él a los de ella. Si no hubiera sido tan estúpida como para comer sin revisar los ingredientes, si no hubiera ocultado su alergia por vanidad profesional, Diego nunca habría tenido que elegir entre deber médico y familia. Cuando Diego terminó el relato, Carmen permaneció en silencio durante largos minutos. Luego se levantó y fue a la ventana que daba a Madrid, la ciudad donde ambos habían construido y destruido sus vidas. Las luces de la capital brillaban bajo ellos como estrellas caídas, cada una representando sueños realizados y esperanzas rotas. Carmen comenzó a hablar de su vida después de ese accidente, de cómo había descubierto años después quién era el médico que la había salvado y de cómo siempre había querido agradecérselo personalmente. Había hecho buscar al doctor Diego Martínez a través de investigadores privados, pero las pistas se habían perdido cuando él cerró la clínica. Nadie sabía dónde había acabado el brillante cirujano que parecía haberse desvanecido. Diego escuchaba asombrado. Nunca había imaginado que Carmen pudiera haber gastado tiempo y dinero en buscarlo. En su mente distorsionada por la depresión, estaba convencido de que el mundo lo había olvidado.
de que su existencia ya no tenía significado. Descubrir que la mujer a quien había salvado la vida lo había estado buscando durante años fue como recibir oxígeno después de 5 años de apnea. Carmen tomó una decisión que cambiaría ambas vidas. Le ofreció a Diego volver a ser el doctor que había sido, financiando su rehabilitación y regreso a la profesión médica. Tenía suficiente dinero para comprar una clínica entera, suficiente influencia para borrar los últimos 5 años de su biografía profesional. Diego negó con la cabeza decisivamente. No podía volver a operar después de lo ocurrido. Sus manos temblaban por el alcohol. Su mente estaba nublada por años de dolor. Su confianza estaba completamente destruida. Estaba convencido de no merecer una segunda oportunidad, de tener que pagar para siempre el precio de la decisión tomada ese domingo de marzo. Fue entonces cuando Carmen reveló un proyecto que tenía en mente desde hacía años: un hospital pediátrico gratuito para los niños más pobres de Madrid. Un lugar donde los mejores médicos del mundo donarían tiempo para salvar vidas que de otro modo se perderían por falta de dinero. Un hospital que se llamaría Hospital Memorial Pilar y Lucía Martínez, en honor a las 2 mujeres que Diego había perdido. Cuando escuchó los nombres de su esposa e hija, Diego comenzó a llorar como no lo había hecho en 5 años. Carmen le tomó las manos, notando cicatrices y callos del trabajo manual, diciéndole que quería ofrecerle no solo la posibilidad de empezar de nuevo, sino de dar significado a la pérdida sufrida. Pilar y Lucía habrían muerto en vano si él siguiera destruyéndose, pero podrían vivir para siempre si usara su recuerdo para salvar a otros niños. Carmen puso en marcha la máquina más compleja de su vida, la reconstrucción de un hombre quebrado. Diego fue ingresado en un programa de rehabilitación privada que incluía desintoxicación del alcohol, terapia psicológica intensiva y apoyo médico para reparar años de autodestrucción. El proceso fue devastador pero necesario. Diego tuvo que enfrentar demonios enterrados en el alcohol y aceptar que su culpa no debía definir el resto de su existencia. Después de 8 meses de terapia, Diego estaba transformado. Las manos ya no le temblaban, la mente estaba lúcida, pero la confianza en sí mismo como médico seguía siendo frágil. Carmen entendió que necesitaba un desafío gradual para reencender su pasión médica. El proyecto del hospital pediátrico tomó forma rápidamente. Carmen adquirió un palacio histórico en el centro de Madrid, lo restauró según los más altos estándares médicos internacionales y nombró a Diego director sanitario. El desafío reencendió en él la pasión por la medicina. Comenzó con consultas, luego visitas ambulatorias, finalmente pequeñas intervenciones quirúrgicas. El Hospital Memorial Pilar y Lucía Martínez abrió 2 años después de esa cena interrumpida. Diego, ahora con bata blanca impoluta, cortó la cinta junto a Carmen dedicando la estructura a la memoria de esposa e hija. Carmen había encontrado un propósito que iba más allá del beneficio empresarial. Ver a Diego volver a ser el médico brillante que había sido le confirmaba que el poder verdadero está en usar la riqueza para reparar vidas rotas. La relación entre ellos había evolucionado hacia algo único, 2 almas que se habían salvado mutuamente, transformando una tragedia en misión común. 5 años después de la apertura, el Hospital Memorial Pilar y Lucía Martínez se había convertido en referencia internacional para la pediatría social. Diego había operado más de 2.000 niños, formado cientos de médicos jóvenes, publicado investigaciones innovadoras que unían excelencia clínica y accesibilidad económica. Había vuelto a ser el cirujano brillante que había sido, pero con una profundidad humana que antes no poseía. Carmen había transformado gran parte de su imperio industrial en una máquina filantrópica. La Fundación Vázquez financiaba hospitales pediátricos en 12 países, becas para médicos de familias pobres, investigación sobre enfermedades raras que afectaban principalmente a niños desfavorecidos. Su oficina estaba tapizada de fotos de niños salvados, cartas de agradecimiento escritas con caligrafía incierta, dibujos coloreados que valían más que cualquier contrato comercial. La relación entre Diego y Carmen se había estabilizado en una amistad profunda, basada en respeto mutuo y una misión compartida.
Él había encontrado una nueva familia en el hospital, rodeado de colegas que lo respetaban y niños que lo adoraban. Ella había descubierto que la verdadera riqueza no se mide en dinero acumulado, sino en vidas cambiadas. Cada año, el 15 de marzo, aniversario de la muerte de Pilar y Lucía, Diego y Carmen se encontraban en la capilla del hospital para una ceremonia privada. No era luto, sino celebración, el reconocimiento de que del dolor más profundo puede nacer el bien más grande. Diego llevaba siempre 2 rosas blancas, una para Pilar y una para Lucía. Carmen llevaba un informe detallado de todos los niños salvados ese año gracias a su trabajo conjunto. La historia de su amistad se había convertido en leyenda en Madrid y más allá. Los medios la habían bautizado como el milagro del Villa Magna, la historia del hombre que gritó que no comiera ese postre y salvó no solo la vida de una mujer, sino también el alma de ambos. Periodistas de todo el mundo venían a Madrid para entrevistar al doctor renacido de las cenizas y a la multimillonaria que había aprendido el valor de la compasión. Pero lo que más impresionaba a quienes los conocían era la naturalidad de su relación. Diego no se sentía inferior, a pesar de que Carmen fuera una de las mujeres más ricas de España. Carmen no se comportaba como salvadora, a pesar de haber reconstruido literalmente la vida de Diego. Eran simplemente 2 personas que habían encontrado en el otro el compañero perfecto para una misión que iba más allá de sus vidas individuales. El hospital se había convertido en un modelo estudiado en universidades médicas mundiales, no solo por la excelencia clínica, sino por la forma en que unía medicina de vanguardia y justicia social. Diego había demostrado que se podía operar a niveles excelentes, incluso con pacientes que no podían permitirse atención privada. Carmen había demostrado que el capitalismo podía ser una fuerza de bien social en lugar de simple acumulación. En los momentos de calma, cuando el hospital se vaciaba y quedaban solo ellos 2 en las oficinas administrativas, Diego y Carmen se sentaban a menudo en la sala de espera pediátrica, rodeada de juguetes coloridos y dibujos de niños. Hablaban del futuro, nuevos hospitales por abrir, nuevas investigaciones por financiar, nuevas formas de transformar el dolor del mundo en esperanza. Diego tenía 57 años y aún se sentía culpable por la muerte de Pilar y Lucía, pero había aprendido a convivir con ese dolor, transformándolo en energía positiva. Cada niño operado con éxito era una pequeña reparación hacia el universo, cada sonrisa reconquistada una oración silenciosa a la memoria de esposa e hija. Carmen tenía 42 años y aún poseía un imperio de miles de millones de euros, pero sabía que su verdadera riqueza era el hospital y todo lo que representaba. Había aprendido que el poder auténtico no está en dominar los mercados, sino en cambiar vidas, que el verdadero liderazgo consiste en servir a quienes más lo necesitan. Su historia se había convertido en símbolo de esperanza para cualquiera que hubiera tocado fondo creyendo que no existían segundas oportunidades. Diego demostraba que incluso después de la caída más ruinosa se puede ascender y volver a ser útil al mundo. Carmen demostraba que la riqueza puede ser instrumento de redención en lugar de simple privilegio. Y cada vez que un niño salía del hospital curado, cada vez que una familia pobre podía permitirse atención excelente, cada vez que un médico joven aprendía que la medicina es servicio antes que profesión, el eco de esas palabras gritadas en un salón de gala seguía resonando. El grito desesperado que había salvado 2 vidas y transformado 2 destinos, demostrando que a veces basta un momento de coraje para cambiarlo todo, y que las palabras más importantes son a menudo las gritadas desde la desesperación de quien tiene todo que perder y nada que ganar salvo la salvación de otra alma. Pon me gusta si crees en las segundas oportunidades y el poder de la redención. Comenta qué momento de la historia te llegó al corazón. Comparte para inspirar a quien ha tocado fondo, pero no ha dejado de esperar. Suscríbete para más historias de renacimiento y transformación humana. A veces las palabras más importantes son las gritadas desde la desesperación. A veces quien salva a otros necesita más ser salvado. Y a veces un postre puede convertirse en el puente entre la muerte y una nueva vida. Porque la verdadera riqueza no se mide en lo que acumulas, sino en lo que estás dispuesto a sacrificar para salvar a alguien más.